sido evidente que no es viable hacer tratos con Nicolás Maduro. President of Venezuela, Nicolás Maduro. Quiero saludar a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Поддержку диалога, рассмотрения всех Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina, a la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Leales siempre. Leales siempre. Chávez vive. Así somos. Somos Chávez, Bolívar, Sucre. Somos pasión patria. Somos playas, desiertos, sabanas, montañas, selva y nieve. Somos 4, maracas y tamboras. Estos somos, y así es mi tierra. Súper buenísimos días tengan todos, amigas, amigos de San Marcos Sierras. Por acá, como ya es tradición, les habla Alejandro Díaz desde Caracas, cuna de Simón Bolívar, República Bolivariana de Venezuela, eje del planeta Tierra. Es evidente que quiero elevar mis felicitaciones a la democracia argentina, al pueblo que salió a votar, a expresar su legítimo derecho, felicitar a la República Argentina por el tan anhelado cambio de rumbo tras la elección de Alberto Fernández. Felicitaciones. Y a estar, como se dice acá, con un ojo abierto y el otro pelado. Pues los ímpetus de la oligarquía neoliberal y apátrida no van a desmayar en sus tan anheladas conquistas, pese a que la doctrina neoliberal está comprobadamente de capa caída. Hay una crisis en el continente y la tenemos todos, y no es excluyente de la política de derecha. Ella está cual barco que se hunde echando aguas. Se derrumban uno a uno los mitos sobre la política neoliberal, esa que nos han querido enquistar. Uno de ellos, y de los más recientes, es el que supuestamente los empresarios que han tenido eso que en el mundo de los negocios llaman éxito, son automáticamente buenos presidentes. Los pueblos que han caído en esa trampa, o que han sido forzados a entrar en ella, lo han pagado muy caro. Tenemos en el continente una lista de esos entrecomillados empresarios exitosos, por ejemplo, el loco del reino imperial, el señor Trump, el traidor Lenín Moreno, el oportunista Michel Temer, el destituido Pedro Pablo Kuczynski, el pinochetista Sebastián Piñera, Enrique Peña Nieto, imagínense, quien encabezó el peor gobierno en la historia de México, y más recientemente el derrotado Macri. Son todos ellos cuestionables en sus desempeños como supuestos líderes empresariales. Observándolo muy seriamente, casi en todos los casos, ellos no son más que hijos de papá que han dilapidado grandes fortunas, magnates que se enriquecieron a la sombra de dictaduras o de otros gobiernos corruptos, especuladores financieros o personajes que han ido y han venido varias veces de la quiebra. Sin embargo, la propaganda y las manipulaciones mediáticas los han hecho ver como grandes fenómenos de la actividad empresarial. Han querido vendernos a juro y porque sí, que los líderes de izquierda representan la corrupción y que los conservadores de derecha son transparentes. En este caso, la realidad ha sido una dura ejecutora de los desmentidos. Los escándalos de corrupción y hasta los delitos violentos han aflorado alrededor de presidentes y expresidentes de derecha como Kuczynski, Alberto Fujimori, el desaparecido Alan García y Alejandro Toledo en Perú, Michel Temer en Brasil, Ricardo Martinelli en Panamá, Jimmy Morales en Guatemala, Juan Orlando Hernández Honduras y Mario Benítez en Paraguay. En las convulsas calles de Chile se señala a la camarilla de Piñera, incluso a su hermano, de haberse enriquecido brutalmente con los servicios públicos trastocados en negocios, las pensiones por ejemplo. Y en Argentina ya todos saben lo ladrón que es Macri. Y hay algo importantísimo que en apariencia se está comenzando a hacer evidente, y es que los grandes medios de comunicación
poco a poco están quedando en entredicho al procurar imponer matrices de opinión para manipular al pueblo. Y cuando hablo de medios de comunicación, obviamente me refiero a los clásicos, prensa, radio y televisión, pero también agrego allí a las redes sociales. En pocos meses se ha demostrado que ya no tienen tanto poder como antes. Los resultados electorales en Bolivia, en Argentina, con este cambio que hubo afortunadamente este domingo, y en Colombia también, con las elecciones a alcalde, en las cuales el narcouribismo perdió. Las protestas masivas en Ecuador y Chile, y en un sentido opuesto, la tranquilidad reinante acá en Venezuela y Nicaragua, son pruebas de que la realidad no es establecida inequívocamente por los grandes medios, radioemisoras y televisoras. Ni siquiera los nuevos medios digitales con sus batallones de influencers han logrado torcer la voluntad de las grandes masas. Una buena noticia al menos por ese lado. Hace unas 2 semanas aproximadamente, un amigo y camarada investigador boliviano me hablaba respecto a los paralelismos existentes entre Bolivia y Venezuela. Me daba su punto de vista respecto a las manifestaciones de la derecha apátrida que no estaban de acuerdo con la decisión final de la elección de Evo Morales. Quiero compartir con ustedes parte de una nota de voz que me ha enviado. En las elecciones que ganó Macri el 2015, estas elecciones en realidad fueron producto de un largo trabajo de preparación ante terreno que se hizo en los medios de comunicación, infundiendo odio, creando denuncias falsas, noticias falsas, calumnias, rumores y todo tipo de acciones de carácter psicológico, ¿no? Operaciones psicológicas, que han llevado a un desgaste no natural, sino artificial de la imagen del presidente. Y tú me preguntarás, pero ¿y la situación económica? Yo te diré que la situación económica es una maravilla. Bolivia nunca ha estado mejor que ahora. Y sin embargo, como en la Argentina, que la gente tenía varios beneficios, la gente tenía una situación económica, si bien no maravillosa, pero relativamente estable, finalmente la gente eligió a Macri. Porque Macri había hecho un trabajo de muy largo plazo a través de los medios corporativos, destruyendo con todo tipo de falacias, mentiras, etc. Fíjate, sí, en la Argentina, al final ha resultado de que no pueden prácticamente encausar a nadie, ni condenar a nadie, porque no hay ni pruebas, no hay nada. Bueno, acá ocurre lo mismo, pero de que le cala a la gente, le cala, ¿me entiendes? Es eso. Entonces, eso mismo lo han hecho en el Ecuador después de la reelección de Lenín Moreno, como había que modificar la matriz de opinión pública para adecuarla a la traición que él había cometido, y empezaron con una campaña retroactiva sobre los mismos temas que básicamente los conoces, ¿no? Son el tema ese de la corrupción, el tema de la ineficiencia, el tema de una perspectiva negra, futura, etc. Y tú me dirás, eso era mucho más difícil hacerlo en Bolivia, dado que Bolivia tiene una buena situación económica, ¿no? Un permanente crecimiento económico. Sí, era más difícil, pero lo han logrado. Ahora, tú me preguntarás, ¿y esto no se veía venir? Yo te diré que sí, que yo lo he advertido desde hace años, desde el referéndum. Hay graves atrasos en la comprensión de las necesidades y de la psicología colectiva. Se han pasado por alto los procesos que hemos vivido en la Argentina, en el Ecuador, no se los ha entendido. Y después, cuando han traído esa misma receta al país, no ha habido una capacidad de respuesta, como no la hubo en su momento en la Argentina, como no la hay en el Ecuador, ¿no? Entonces, creo que el veneno ha penetrado más aquí, ¿no? Porque por lo mismo de ese contraste de la situación económica. Fíjate, la psicología social, el nivel de conciencia política, el
el carácter de la militancia son muy importantes, ¿no? Y eso ha sido descuidado por el gobierno, fue descuidado en el Brasil. En ese sentido, en Venezuela parece que hacen un trabajo mejor, ¿no? Yo saco esa conclusión porque, mira, 9 meses después de un gobierno paralelo, 50 países en contra, amenazas permanentes de guerra, sabotaje, robo de activos, congelamiento de los de activos, robo de empresas, sanciones desde el 2014, hiperinflación, todo un caos económico, todo eso, y sin embargo, el gobierno bolivariano y el PSUV tienen una resiliencia ejemplar. Y ahí hay que ver, no todo es economía en la vida, ¿no? No todo es tanto cuando se está muy mal como cuando se está muy bien, como cuando se está muy mal, caso Venezuela, como cuando se está muy bien, caso Bolivia. ¿Sabes cuál es la conclusión de esto? De que lo más importante es el trabajo político con las masas. Y es un trabajo político que no pasa necesariamente o completamente por lo ideológico, por el adoctrinamiento, sino por el desarrollo del pensamiento crítico. Así las cosas. Y para aderezar un poco más las palabras de este camarada, quiero finalizar este primer bloque con una publicación que ha hecho Jorge Alemán en su cuenta de Facebook. Dice: ideología. Se ha ganado y es importantísimo. Sin embargo, que un aparato depredador de la nación haya obtenido un 40% da cuenta de la presencia de un macizo ideológico, cristalizado e inerte, al que no le produce alteración alguna que se haya destruido todo e incluso a sus seguidores. No es servidumbre voluntaria, es un odio activo en plena actividad pulsional que reúne desde el rechazo clásico al peronismo reactualizado en el odio a Cristina con nuevas formas de segregación con ingredientes de coach y evangelismo. Pensar el fantasma ideológico, nuevo desafío de la militancia. Y bien, con estas palabras de Jorge Alemán hacemos una pausa y volvemos con más de Así es mi tierra. Estamos de vuelta en Así es mi tierra. Es fundamental el trabajo político. No solo lo ideológico, sino la unión, pues en ella todo es posible. Nosotros acá tenemos el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es uno de los más grandes del planeta luego del Partido Socialista Chino, y una coalición, por así llamarla, que conforman el gran polo patriótico, en la que hacen vida 9 partidos políticos de izquierda. Todos estos partidos se unen en un solo punto focal en el trabajo electoral, bien sea elecciones presidenciales, de gobernadores, de alcaldes, de diputados, etc. No hay ningún partido imponiendo sus candidatos fuera del polo patriótico. Cohesión es la palabra exacta para definir el fenómeno de la izquierda en Venezuela, y justamente lo que se comentaba en el bloque anterior, el trabajo político, que es la piedra angular de la consolidación de todo gobierno para y por el pueblo. Desde mi humilde punto de vista en Argentina, como bien lo ha expuesto Jorge Alemán, debe no solo pensarse el fantasma ideológico, sino trabajarlo desde la raíz, que llegue a todos los sectores, a todo ámbito de la militancia e incluso a aquellos que piensan distinto. Ese es el trabajo fundamental. Voy a colocarles acá una recopilación hecha por la gente de Tatuí Televisión Comunistaria, de las palabras del comandante Chávez respecto a la crisis, bloque histórico e ideología que son perfectamente aplicables a la situación política actual en Argentina. Escuchemos. ¿Qué ocurre cuando Hugo Chávez llega al gobierno de Venezuela? La sociedad civil dominante trata de adueñarse de Chávez, pero Chávez salió montuno. Chávez nunca se ha subordinado y Chávez jamás se subordinará a esa vieja sociedad civil. Chávez, radical. Y Antonio Gramsci es el autor de aquella tesis. Una verdadera crisis histórica ocurre cuando hay algo que está muriendo
pero no termina de morir. Y al mismo tiempo hay algo que está naciendo, pero tampoco termina de nacer en ese tiempo. Y en ese espacio donde esto ocurre, se presenta una auténtica crisis orgánica, crisis histórica, crisis total. Aquí en Venezuela, no lo olvidemos, desde hace varios años estamos en una verdadera crisis orgánica. Buena parte de los años por venir formarán parte de esa crisis histórica. Hasta que no muera definitivamente la Cuarta República y nazca plenamente la Quinta, la República Socialista y Bolivariana de Venezuela. Gramsci también esbozó y desarrolló la tesis del bloque histórico, la hegemonía de una clase que logra conformar un bloque histórico en el cual se pueden bien diferenciar las estructuras y las superestructuras. La superestructura del bloque histórico dominante tiene dos niveles. La sociedad política podemos resumirla, bueno, como las instituciones del Estado, las instituciones del gobierno, las instituciones políticas, pues. Y la sociedad civil, el otro nivel, es un complejo conjunto de instituciones comúnmente llamadas privadas, a través de las cuales la clase dominante hegemónica puede difundir en todos los planos de la vida su ideología, porque la sociedad civil tiene un conjunto de instituciones. Gramsci las enumera. Una de ellas, la Iglesia, la élite católica, con algunas excepciones, siempre en todo el mundo se ha alineado y ha formado parte de los bloques dominantes del capitalismo. Los medios de comunicación, esa es otra de las poderosas instituciones de la sociedad civil hegemónica. La Iglesia, los medios de comunicación y el sistema escolar son los tres grandes cuerpos orgánicos que Gramsci señala como las instituciones fundamentales de la sociedad civil, usadas por esta para difundir a los estratos y capas sociales y populares su ideología dominante. Y la ideología, Gramsci la clasifica en estratos, que la forma más elaborada de ideología es la filosofía. Pero no todos podemos ser filósofos. Entonces, las clases dominantes fueron diseñando distintos estratos de ideología. Y así ellos tienen sus filósofos, a través de los cuales van bañando de la ideología dominante a la sociedad. Pero luego hay un segundo nivel de la ideología que Gramsci señala como las ideas propiamente dichas, por debajo del nivel de la filosofía. El neoliberalismo, por ejemplo, tiene una filosofía, pero como ese nivel es muy elaborado y no es digerible por otras capas sociales, entonces la clase dominante elabora la tesis del libre mercado, la tesis de la libertad de expresión entendida como ellos la entienden, manipulándola. Un tercer nivel en los estratos ideológicos, según Gramsci, es lo que él llama el sentido común. Uno oye mucho esa expresión. ¿Por qué tú haces esto? Mucha gente dirá, bueno, yo no puedo explicarlo filosóficamente.
Yo no puedo explicarlo ideológicamente, pero es mi sentido común. Ahora, el sentido común es producto del baño de la filosofía dominante y de la ideología a través de distintas formas, a través de telenovelas, a través de películas, a través de canciones, de propaganda, de vallas, de colores. Y el cuarto nivel gramsciano de la ideología es lo que él llama el folclore. Nosotros hemos venido liberando el Estado porque la sociedad civil burguesa controló el Estado venezolano a su antojo y ellos están ahora replegados en los núcleos duros de la sociedad civil burguesa, utilizando a veces de manera desesperada los reductos que le quedan. Si la burguesía venezolana continúa arremetiendo desesperadamente, utilizando los reductos que le quedan, pues la burguesía venezolana seguirá perdiendo uno a uno los reductos que le quedan. Mientras tanto, compatriotas, gobernadores, alcaldes, gobernadoras, diputados, diputadas, líderes políticos, jóvenes estudiantes, clase obrera, ministros, ministras, vicepresidentes, periodistas, creadores, actrices, escritores venezolanos, cantores, muchachos, muchachas, mujeres. Mientras tanto, a nosotros lo que nos queda es seguir conformando el nuevo bloque histórico. Somos nosotros los responsables de seguir echando pico y pala, pegando bloques y concreto para hacer así más grande, más sólido que las torres del Parque Central, el nuevo bloque histórico venezolano. Allí lo tienen ustedes, trabajo político e ideológico, transversal, atraviesa a toda la sociedad, a toda la economía, a todas las fuerzas vivas del país. Y bueno, con esto nos despedimos, no sin antes recordarles nuestros puntos de contacto. En Twitter, @tierraasí, en nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra, y nuestro correo electrónico, asiesmitierraenradio@gmail.com. Nos escuchamos la semana entrante. Saludos.